Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que estamos en la bolilla 10. Habíamos terminado de ver músculo liso. Creo que ahora esto ya el tema lo habíamos dado. A ver, sí. Otro de los temas entonces que entra en esta bolilla 10 es hematosis. Fíjense que en la bolilla 9 también había entrado difusión de gases. Así que es prácticamente, sí, es lo mismo lo que tenemos que explicar. Así que una de las primeras cuestiones que pregunta en esta bolilla es acerca del intercambio alveolo capilar, ¿no? Es decir, intercambio gaseoso alveolo capilar. Fíjense que esto ya lo habíamos charlado en la bolilla anterior, es decir, el transporte pasivo, difusión simple del oxígeno y el dióxido de carbono, que recuerden que es a favor del gradiente de concentración de soluto. ¿No? Pueden hablarle al profe también de la barrera de hematosis y después, como ya habíamos discutido, cuáles son los factores que me realizan el intercambio, que me favorecen la difusión de gases. O sea, ahí nuevamente le pueden hablar al profe de la ley de Fick de la difusión. Es decir, como ya lo habíamos discutido en la bolilla anterior, acuérdense de cada factor que ustedes expliquen siempre con causas de alteraciones, que es lo que al profe le gusta. O sea, hablamos del gradiente de presión de los gases, del área de la barrera de hematosis, del coeficiente de difusión de el gas y después del grosor o espesor de la barrera de hematosis. Acuérdense que dentro del área de la barrera de hematosis también pueden explicar el cociente de ventilación-perfusión, que también nosotros ya lo habíamos discutido, ¿no? Así que esto es tal cual lo que dimos como parte en realidad de el tema 25, sí, el tema 25 que era de la bolilla 9. ¿Está? Bueno, ahí tenemos el coeficiente de difusión y el espesor. Después, parecido, también esta ley ya la hemos dado, parecido a lo de la bolilla 9. Me dice, composición del aire inspirado y expirado. ¿Está? Esto ustedes al profe se lo pueden comentar desde otro punto de vista. En la bolilla 9 me pedía que yo explique la ley de Dalton. Acá me está pidiendo que yo le cuente al profe cómo está formado el aire que yo voy a inspirar y luego el que voy a expirar. Entonces, de acuerdo a la ley de Dalton, que me decía que la presión total de un gas es igual a la suma de cada una de las presiones parciales de los gases que lo componen, gracias a eso, recuerden que yo sé que el aire, el 100% del aire, está formado por los siguientes componentes. 78,6% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0,4% de agua. Recuerden que yo les había contado que esto podía variar dependiendo de si estamos en un lugar que es muy húmedo, que no va a ser lo mismo que si estamos en un desierto. El clima va a tener muy poca agua, va a ser muy seco. Esto puede variar un poco, pero bueno. Tenemos argón en un 0,09%, dióxido de carbono un 0,04% y después los gases raros o inertes, que son el xenón y el radón, que su porcentaje es del 0,03%. Entonces, esos son los componentes del aire inspirado. Está el aire que está en la atmósfera y que va a ingresar a los alvéolos. ¿Qué le va a pasar a ese aire a medida que va pasando por las vías aéreas de conducción? Recuerden que las vías aéreas de conducción lo que van a hacer es transportar, filtrar, calentar y lo más importante, humidificar el aire inspirado. Entonces, una vez que nosotros inspiramos el aire, ¿qué diferencia va a haber con el que va a salir? Obviamente que va a tener más cantidad de agua, ¿tá? En vez de este porcentaje de agua, va a estar humidificada. Así que acuérdense que la presión de agua es de 47 milímetros de mercurio. Así que eso va a ser lo que va a cambiar. Después, ¿qué otra cosa? Nosotros sabemos que la presión de oxígeno, fíjense que es casi 160 milímetros de mercurio. Eso es el aire que está entrando. Ahora, cuando el aire sale,
recuerden que sale con menos cantidad de oxígeno. Dijimos que sale con más o menos 40 milímetros de mercurio de oxígeno. Muy bajo, porque el resto, recuerden ustedes que lo había hecho difusión hacia la sangre. Así que entra oxígeno con una presión de 160 milímetros de mercurio, pero después va a salir con 40. Esa es otra diferencia que vamos a tener en el aire expirado. Y finalmente, con el dióxido de carbono. Dijimos que dióxido de carbono va a ingresar 0,3 milímetros de mercurio de presión de dióxido de carbono. Y recuerden que va a salir con 45 milímetros de mercurio durante la expiración. Esa es la diferencia. Los otros gases, recuerden que no se van a modificar porque no los ocupamos en el organismo. Entonces, de esta lista que ustedes le van a contar al profe, ¿cuál es la diferencia? Que el aire va a salir húmedo con 47 milímetros de mercurio de presión de vapor de agua. Recuerden que se llamaba. Después, en cuanto al oxígeno, ingresa con 160, 159,6 de presión, sale con 40 o 30. Recuerden la presión de oxígeno del aire expirado era más o menos 30 a 40. Y después, presión de dióxido de carbono ingresa con 0,3 milímetros de mercurio y sale con 45, que es en reposo lo que vamos a expirar. Así que esa sería la composición del aire. Esta es la que inspiramos y después la que expiramos ya les conté las tres diferencias. Van a ver que en el apunte del profe está el porcentaje del aire expirado, pero no es necesario que se memoricen todos esos números. Estos que están acá sí, que es como comenzó el aire que está en la atmósfera, ¿no? Así que la misma ley, pero bueno, vista desde otra manera en esta bolilla. Y después, dentro de la bolilla, dentro del tema 26, me pide que hablemos de el transporte de gases en sangre. Bueno, acá está lo que les había dicho. Cuando el aire se inspira, se humidifica al pasar por la cubierta mucosa húmeda. Acuérdense también que en la submucosa tenemos mucha irrigación, así que eso también va a hacer que se humidifique el aire. A medida que aumenta el contenido de vapor de agua en el aire, el porcentaje relativo de oxígeno disminuye. Recuerden que para sacar, fíjense, para sacar el cálculo de la presión de oxígeno atmosférico, lo único que teníamos que hacer es multiplicar la presión atmosférica por la fracción inspirada de oxígeno. Pero, si queremos saber cuánto es lo que se humidificó el aire, tenemos que a la presión atmosférica restarle la presión de vapor de agua, y esa es la presión que va a tener todo el aire, sacándole lo del vapor de agua. Entonces, en comparación con el aire inspirado, el aire alveolar, recuerden que tiene 103, 104 milímetros de mercurio de oxígeno y un poquito más de dióxido de carbono. ¿Está? Y ya sabemos que al hacer la hematosis o intercambio gaseoso, como les dije recién, el contenido de dióxido de carbono aumenta el contenido de dióxido de carbono y disminuye el aire alveolar. ¿Está? Así que esa va a ser la diferencia, que es lo que estuvimos charlando recién. Por último, me pide, como les dije, transporte de gases por la sangre. Recuerden que en el caso del oxígeno, el transporte de gases en sangre va a ocurrir. Una pequeña cantidad del oxígeno se va a transportar en plasma y otra pequeña cantidad se va a transportar dentro del glóbulo rojo. Recuerden que lo que se transporta en plasma es 0,003 mililitros por ciento de oxígeno. Recuerden, este es el que ejerce presión. Cuando yo hablo de presión arterial de oxígeno, que es de 90 a 100 milímetros de mercurio, y presión venosa de oxígeno, que es 40 milímetros de mercurio, la presión es ejercida por el oxígeno disuelto en plasma. ¿Está? Recuerden la ley de Henry, que nos había pedido en la bolilla anterior. Cuanto mayor cantidad de oxígeno haya disuelto en un líquido, más presión va a ejercer. Entonces sabemos que la presión es ejercida por el oxígeno del plasma. Ahora, la mayor parte del oxígeno, recuerden que está
está siendo transportado por el glóbulo rojo, va prácticamente unido a la hemoglobina. Recuerden que el oxígeno, cuando se une a la hemoglobina, se forma la oxihemoglobina. Recuerden también que el oxígeno se une al hierro más 2 de la hemoglobina, o sea, hierro en estado ferroso o reducido, el cual pasa a ser férrico u oxidado. ¿Qué cantidad de oxígeno se va a transportar en la sangre arterial? Recuerden que es 19,4 mililitros por ciento de oxígeno. Esto es el contenido arterial de oxígeno. Acuérdense que el contenido arterial es el volumen de oxígeno que contenido en 100 mililitros de sangre arterial. Por otro lado, en sangre venosa se transportan 14,1 mililitros por ciento de oxígeno. Recuerden que esto es el contenido venoso de oxígeno, es decir, el contenido, el volumen de oxígeno contenido en 100 mililitros de sangre venosa. ¿Tá? Por las dudas, siempre repasen cómo se hacen estos cálculos, que es lo que más por ahí se toma en respiratorio. Profe. Y decime. Entonces, el 0,03 miligramos por ciento, ese es del que está en el plasma, pero no equivale al porcentaje que dice en sangre arterial. No equivale, ¿está? Incluye, tendría que ser que incluye. Entonces, solo el 0,003 mililitros por ciento, solo lo que está disuelto en plasma. Y después, si vos calculás el contenido arterial y el contenido venoso, recordad que en la fórmula te va a incluir también lo del plasma, como lo total, digamos. ¿Está? Así que cuando hablamos de presión arterial y presión venosa de oxígeno, solo hablamos del oxígeno en plasma. Ahora, si hablamos del contenido arterial y el venoso, también lo del plasma, que es muy poquito, más lo que está unido a la hemoglobina. ¿Está? Bueno, acá está lo que les decía. Fíjense, aparte de las definiciones, que es lo que charlamos recién, también tenemos que acordarnos cómo se calcula esto, porque al profe le gusta preguntar. Fíjense, para el contenido arterial tenemos que tener en cuenta la hemoglobina por 1,34 mililitros. Recuerden que 1,34 mililitros es la cantidad de oxígeno que transporta 1 gramo de hemoglobina. De nada, de nada. Después tenemos acá también la saturación arterial de oxígeno, que recuerden que es la cantidad de hemoglobina que está transportando oxígeno en este momento. O sea, recuerden que nunca se satura el 100% de la hemoglobina. Se satura, o sea, se llena de hemoglobina el 97, 98%. 97-98% de la hemoglobina puede llegar a transportar oxígeno. Después acá está lo que les decía, la presión arterial de oxígeno, que esta presión es ejercida por los 0,003 mililitros de oxígeno disuelto en plasma. ¿Tá? Y ahí hacen el cálculo del oxígeno contenido en arterias. Fíjense que para venas era exactamente lo mismo, pero tenemos que tener en cuenta todos los datos en venas. Por ejemplo, recordemos que en venas solo el 70 al 75% de la hemoglobina está llena de oxígeno. Eso es la saturación venosa de oxígeno. Y también la presión venosa de oxígeno, o sea, la presión que ejerce el oxígeno en plasma, es de 40 milímetros de mercurio y es ejercido por esta cantidad que está disuelta en plasma. ¿Está? Así que ahí estaríamos viendo todo el oxígeno que está contenido, tanto en plasma como en glóbulos rojos, en 100 mililitros, o de sangre arterial o de sangre venosa. ¿Está? Acuérdense que si el profe, él les da ciertos datos para que hagan los cálculos, como por ejemplo hemoglobina, saturación arterial o presión arterial o venosa de oxígeno, ustedes pueden calcular el contenido arterial o el contenido venoso de oxígeno. En cambio, recuerden que si el profe les da el contenido, ustedes pueden calcular la saturación, que es lo que les decía recién. Otra forma entonces de representar cómo está siendo transportado el oxígeno en sangre, recuerden que es con la saturación arterial o la saturación venosa de oxígeno. Que acá estamos representando el porcentaje de hemoglobina
que está saturada o que está transportando oxígeno, ya sea en sangre arterial, recuerden que eso me da un 97 o un 98%, o en sangre venosa un 70 o 75%. Y acuérdense que siempre el cálculo se hace. En el caso de la saturación arterial, acá usamos el contenido arterial de oxígeno, que hace un ratito teníamos que calcular, dividido la capacidad total de la hemoglobina por 100. Recuerden que la capacidad total sería teórica. Nosotros, en teoría, ¿se acuerdan que habíamos dicho que si el 100% de la hemoglobina estuviera llena de oxígeno, transportaría 20,1 mililitros por ciento de oxígeno? Eso es teórico. La realidad es 19,4, habíamos dicho, porque nunca se satura el 100% de la hemoglobina. Y al multiplicar por 100, ahí nos da el porcentaje. Fíjense que en venas es lo mismo. Es decir, para calcular la saturación venosa de oxígeno, necesitamos el contenido venoso de oxígeno dividido en la capacidad total teórica de la hemoglobina por 100. ¿tá? Y eso nos daría entre el 70 al 75% como lo normal. Y por último, otra forma de evaluar cómo se transporta oxígeno en sangre es hablando del delivery de oxígeno. Recuerden que los contenidos arteriales y venosos de oxígeno me hablaban de cuánto oxígeno hay en 100 mililitros de sangre, no cuánto está circulando. Así que el delivery de oxígeno o disponibilidad de oxígeno lo relacionamos con el oxígeno que circula por sangre. Recuerden entonces que este delivery era el volumen de oxígeno que se transporta en sangre por minuto, por metro cuadrado de superficie corporal. Y acuérdense que para calcular el delivery, el VO2, hacíamos el índice cardíaco por el contenido arterial de oxígeno por 10. Recuerden que ahí, por las dudas, tienen que recordar que el índice cardíaco se calculaba haciendo gasto cardíaco dividido la superficie corporal del paciente, ¿tá? Para poder sacar entonces este delivery de oxígeno. Así que fíjense, muchas formas de comentar, de charlar cómo se transporta el oxígeno en sangre. Lamentablemente, hasta en un oral, los cálculos, las definiciones y estos valores normales lo tienen que saber, ¿tá? Porque igual no son cálculos tan difíciles, pero bueno, hay que saber. En el caso del transporte de dióxido de carbono en sangre, acá me dice gases, así que en el caso del transporte de dióxido de carbono en sangre, recuerden que del dióxido de carbono no hablamos en volumen, ¿vieron? Como en el oxígeno. Acá hablamos en porcentaje, ¿tá? ¿Por qué? Recuerden que yo una vez les había dicho que el dióxido de carbono es tan soluble, recuerden que es 20 veces más soluble que el oxígeno, así que difunde tan rápido que nunca se puede llegar a calcular el valor real en mililitros de cuánto oxígeno hay en los líquidos, porque enseguida difunde. Así que lo charlamos en porcentaje. Recuerden, del 100% de dióxido de carbono que producen los tejidos con su metabolismo, de ese 100%, el 7% recuerden que me va a quedar disuelto en plasma. ¿tá? Y este es el que va a ejercer la presión de vuelta. ¿tá? Cuando yo hablo de presión arterial o presión venosa de dióxido de carbono, es ejercida por el dióxido de carbono en plasma. Recordemos que la presión arterial de dióxido de carbono es 40 milímetros de mercurio, o sea, la PaCO2 con A minúscula es de 40 milímetros de mercurio. La presión venosa de dióxido de carbono, recuerden que era 45 milímetros de mercurio, ejercido por este porcentaje que está disuelto en plasma. ¿tá? Ahora, el 93% restante de dióxido de carbono, recuerden que ingresa al lóbulo rojo por transporte pasivo, difusión simple a través de la bicapa lipídica. Y ahí se va a unir a la hemoglobina. Se va a unir a la hemoglobina de dos maneras. El 23% se va a unir así como está, al extremo amino de los aminoácidos de las globinas, o sea, no se une al hierro. Y recuerden, el 70% restante hace la reacción de la anhidrasa carbónica. Y nos da como resultado un protón y un bicarbonato.
Recuerden que el protón se va a unir a la hemoglobina, al igual que lo hizo el dióxido de carbono, a los extremos aminos de los aminoácidos de las globinas. El bicarbonato, en cambio, sale a sangre en contratransporte con cloro. Acuérdense que el bicarbonato también es un buffer, así que me va a servir en plasma para amortiguar protones, si es que se necesita. Así que, como les dije recién, el dióxido de carbono o el protón unidos a la hemoglobina, recuerden que ahí se forma la carbaminohemoglobina, la sangre adquiere un color más azulado, más violáceo, y no se va a unir al hierro de la hemoglobina, sino al extremo amino de los aminoácidos de las globinas. ¿Tá? En cuanto a lo que les dije acá, que los tejidos producen dióxido de carbono, bueno, ¿cuánto dióxido de carbono producen los tejidos? Bueno, a eso le vamos a llamar VCO2, que recuerden que era el volumen de producción de dióxido de carbono. ¿Tá? Es el volumen de dióxido de carbono que producen los tejidos por minuto. ¿Tá? Que recuerden que el valor normal es de 200 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal, y por las dudas, esta fórmula es la que les permite calcular. Acuérdense, esta fórmula no está en los libros, sino que la fórmula que está en los libros es la de frecuencia de ventilación alveolar. ¿Tá? Pero bueno, despejamos la fórmula y me quedó así. Volumen de producción de dióxido de carbono es igual a la frecuencia de ventilación alveolar por la presión alveolar de dióxido de carbono dividido una constante que siempre se pone 863. El resto sí puede cambiar para hacer el cálculo. ¿Tá? Perfecto, entonces. Eso entonces, fíjense que lo de matosis ya lo habíamos visto en la bolilla nueva, así que, bueno, le agregamos esta parte para que puedan repasar. ¿Tá? Eso era entonces lo que teníamos en el tema 26. Otro de los temas que está en la bolilla 10 es el tema 42, que me habla de las hormonas pancreáticas, o sea, estamos hablando del páncreas endocrino. Dentro del páncreas endocrino, por ejemplo, recuerden que al páncreas endocrino, estamos hablando de los islotes de Langerhans, lo vamos a dividir en los 4 tipos de células que tiene. Las que predominan, recuerden que son las células beta, que están en un 60%, que secretan insulina. Después le siguen las células alfa, que están en un 25%, que secretan glucagón. Luego, en tercer lugar, las células D o delta, que representan un 10% y secretan somatostatina. Y por último, las células F o PP, muy poquitas, en un 5%, que secretan polipéptido pancreático. Me pide acá, en el bolillero, que hablemos, por ejemplo, de la insulina, cómo se regula su secreción y, por ejemplo, su mecanismo de acción. ¿Tá? Entonces recuerden que la insulina es, a pesar de que tiene 51 aminoácidos, está formado por 2 cadenas polipeptídicas unidas por puente disulfuro. Recuerden que se secreta en retículo endoplásmico rugoso y el Golgi a través de preproinsulina, que luego en el mismo retículo se escinde, se convierte en proinsulina, y luego en el Golgi, recuerden que se forma finalmente la insulina y el péptido C. ¿Tá? Acuérdense que esto se puede almacenar y cuando lleguen los estímulos necesarios se va a liberar por exocitosis. Cuando acá dice regulación de su secreción, tienen que saber entonces cuáles son los estímulos que me van a producir la liberación de insulina y cuáles son los que me van a inhibir. Recuerden que el más importante es el aumento de la glucemia para que se produzca su liberación. ¿Tá? Y lo mismo para la inhibición de su liberación. Pero si se pueden acordar toda la lista de factores, obviamente mucho mejor. ¿Tá? Pueden explicarle también al profe de estos factores que estamos viendo acá, cómo hacen para que se libere insulina. ¿Tá? Por ejemplo, recuerden que acá todo lo que habíamos discutido son los numeritos que vamos a encontrar en este gráfico. Por ejemplo, en el caso de la insulina, que era el factor más importante, perdón, en el caso del aumento de la glucemia,
que era el factor más importante para la liberación de insulina, acuérdense que cuando aumentaba la glucemia, toda esta glucosa de la sangre era captada por los GLUT2, o sea, difusión facilitada. De esa manera la glucosa ingresa a la célula beta del páncreas. Ahí, para que no se vuelva a escapar, para que no vuelva a salir, es fosforilada por una glucoquinasa y se formaba la glucosa 6-fosfato. Después de ahí, la glucosa ingresa en el metabolismo oxidativo y se genera ATP. Recuerden que este ATP me cerraba canales de potasio que mantenían hiperpolarizada, o sea, inhibida a la célula beta. Al cerrarse los canales de potasio, esto me despolariza la célula, lo cual me abre canales de calcio dependientes de voltaje. Como entra calcio a la célula beta, me va a movilizar el citoesqueleto de esta célula beta. El citoesqueleto empuja las vesículas que tienen insulina y péptido C para que se fusione con la membrana plasmática y la insulina se libere por exocitosis. ¿Está? Así que este sería el principal mecanismo que tienen que recordar. Recuerden, en el caso, recuerden que cuando dimos la clase también habíamos hablado de otros mecanismos. Por ejemplo, en el caso de los aminoácidos, ¿se acuerdan que los aminoácidos ingresaban al igual que la glucosa? Obviamente no por los GLUT, pero ingresaban por difusión simple, entraban al metabolismo oxidativo y producían exactamente el mismo mecanismo. Por ejemplo, teníamos también a los fármacos antidiabéticos orales, que recuerden que lo que hacían era inhibir a este canal de potasio. Y ahí, o sea, a partir, digamos, del paso 4, y ahí ocurría el mismo mecanismo de liberación de insulina. ¿Se acuerdan que era la glibenclamida, por ejemplo? Tenía este mecanismo de acción. Por ejemplo, teníamos fármacos, como por ejemplo el glucagón, o las incletinas, que recuerden que actuaban sobre receptores asociados a proteína GQ. Al actuar sobre receptores asociados a proteína GQ, si se estimulaba el inositol trifosfato como segundo mensajero, recuerden que se liberaba calcio desde el retículo liso de esta célula y el calcio moviliza el citoesqueleto. Si el segundo mensajero era el diacilglicerol, recuerden que el diacilglicerol me activaba una quinasa que fosforilaba las vesículas, para que se secrete la insulina, para que haya exocitosis. Y después teníamos, por ejemplo, la adrenalina y noradrenalina, que se unen a receptores asociados a proteína GS. Recuerden que ahí se activaba una proteína quinasa A, que también me fosforilaba las vesículas para que se secrete insulina. Yo empezaría el horario explicando lo de la glucosa, que es lo más importante. Pero me parece que los profes también le van a querer tomar los otros mecanismos, que los hemos estudiado todos por las dudas. Que ténganlo en cuenta. Recuerden que también una vez que se libera la insulina, vamos a tener picos de liberación de insulina. Recuerden que el primer pico ocurre a los 3 a 5 minutos, donde se secreta la insulina que estaba almacenada en vesículas, o sea, lo que estaba como pool o almacenamiento de insulina. Y luego el segundo pico, que ocurre más o menos a los 15 minutos, que es, se va liberando por exocitosis la insulina que se va formando de a poco. ¿Ya? En cuanto al mecanismo de acción, acuérdense que la insulina se va a unir a un receptor de membrana con actividad de tirosinquinasa. Estas tirosinquinasas, cuando se activan, recuerden que me fosforilan al sustrato del receptor de insulina. Y ahí se pueden cumplir los efectos biológicos que va a tener la insulina. Recuerden que en cuanto a sus funciones, acuérdense que la insulina también afecta el metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Entonces, vuelvo a repetir, en los orales, acuérdense que el profe va a jugar mucho con, ¿es hipoglucemiante o hiperglucemiante? ¿Es anabólica o es catabólica? ¿Es lipolítica o es lipogénica? Y les va a preguntar que
comparen con otras hormonas que ya estuvimos estudiando. Entonces, en el metabolismo de las proteínas, recuerden que la insulina me aumenta la síntesis proteica y me disminuye el catabolismo proteico, o sea, es anabólica, porque estimula el crecimiento de tejidos. Y ahí la pregunta del profe podría ser, y bueno, ¿qué otras hormonas anabólicas endocrinas tenemos en el organismo? Recuerden, la hormona de crecimiento, las hormonas tiroides también son anabólicas. Hormona de crecimiento mucho más que hormonas tiroides. Y fíjense que la insulina también es una hormona anabólica porque estimula el crecimiento de tejidos. Estrógenos y testosterona también. Así que esos ejemplos son de hormonas anabólicas. Obviamente, insulina, hormona de crecimiento, hormonas tiroides, estrógenos y testosterona. En el metabolismo de hidratos de carbono, recuerden que la insulina aumenta la utilización de glucosa por los tejidos y disminuye la producción de glucosa hacia la sangre. Esto hace que sea una hormona hipoglucemiante. Y ahí, otra vez, ¿qué otras hormonas conocemos que sean hipoglucemiantes? Por ejemplo, las hormonas tiroides y esas dos básicamente. Todas las otras serían hiperglucemiantes, por eso se llaman contrainsulares. Así que todas las hormonas que son opuestas a la insulina, como por ejemplo hormona de crecimiento, cortisol, glucagón y catecolaminas, son hormonas hiperglucemiantes, así que son contrainsulares, opuestas a la insulina. Ese juego en el oral, el profe lo va a hacer, ya lo hizo con varios chicos ahora en el recuperatorio, en el oral de tercera edad. Así que siempre sepan bien esa parte. Estén seguros de si la hormona aumenta o disminuye la glucemia, y lo mismo si es anabólica o catabólica. En el metabolismo de lípidos, recuerden que es una hormona lipogénica y antilipolítica. Recuerden que inhibe la lipólisis al inhibir a la lipasa hormona sensible y aumenta la lipogénesis. Bueno, y otras funciones como, por ejemplo, estimular la actividad de las bombas de sodio-potasio ATPasa. Recuerden, esto me permitía hablar en renal, por ejemplo, del metabolismo, del equilibrio interno del potasio. Piensen que si se activan las bombas de sodio-potasio, una bomba de sodio-potasio saca 3 sodios y mete 2 potasios a la célula. Así que, si meto potasio a la célula, disminuye en sangre. Así que la insulina, básicamente, me baja la calemia. Entonces piensen que si el paciente tiene mucha insulina en el cuerpo, va a tener hipocalemia. Ahora, si tiene diabetes y falta de insulina, va a tener hipercalemia. Eso ténganlo en cuenta también para relacionarlo con potasio en renal, por las dudas. Perfecto, entonces. Eso es en el caso de la insulina. Otra de las hormonas que pide acá en el libro, fíjense que es el glucagón. Recuerden que en el caso del glucagón es un péptido de 28 aminoácidos, que se sintetiza por las células alfa, y recuerden que el principal estímulo que me va a producir su liberación es la hipoglucemia justamente, y el que va a inhibir su liberación es la hiperglucemia. Es decir, exactamente al revés que la insulina, pero tengan cuidado porque ahí sí hay estímulos parecidos, como por ejemplo el aumento de los aminoácidos en sangre, que estimulan tanto la liberación de glucagón como la de insulina. Recuerden que se libera por exocitosis, como toda hormona. En cuanto a su mecanismo de acción, acuérdense que actúa sobre receptores de membrana asociados a proteínas GS. Y acá, nuevamente, en cuanto a sus funciones, recordemos, en el metabolismo de proteínas estimula la síntesis proteica, o sea que también es una hormona anabólica. Es leve el efecto, pero es anabólica, como por ejemplo, vuelvo a repetir, hormona de crecimiento, hormonas tiroides, insulina, ahora tenemos glucagón, estrógenos y testosterona, son todas anabólicas. Esta es la que menos efecto anabólico tiene, pero bueno,
En cuanto al metabolismo de hidratos de carbono, recuerden que es una hormona hiperglucemiante, porque disminuye la utilización de glucosa por los tejidos y aumenta la síntesis y liberación de glucosa a sangre. Así que es hiperglucemiante. ¿Como quién más? Recuerden, como el cortisol, como la hormona de crecimiento, como las catecolaminas. Son todas hormonas contrainsulares, o sea, opuestas a la insulina. En cuanto al metabolismo de lípidos, es una hormona lipolítica, o sea, estimula la degradación de triglicéridos. Otra función como así rara, aumento de la contractilidad cardíaca. Pero bueno, es la menos importante. Así que eso sería entonces en cuanto a el glucagón. Otra de las hormonas que me pide acá que repase. Profe, sí, decime. pero si estimula la lipólisis, ¿vendría a ser catabólica o no? En la degradación, en el metabolismo de lípidos. En el metabolismo de lípidos, pero cuando nosotros nos referimos a catabolismo o anabolismo, nos referimos al crecimiento de tejidos, ¿está? O sea, que ahí nos referimos a proteínas, ¿está? Cuando tenés razón en que catabolismo es un proceso en donde se degrada una sustancia de mayor tamaño para obtener sustancias más simples. Eso es verdad, cuando lo estudiamos en primera. Ahora, cuando el profe se refiere a si una hormona es anabólica o tiene efecto catabólico, se refiere a, si es anabólica, significa que va a estimular el crecimiento de tejidos, justamente por estimular el metabolismo de las proteínas, la síntesis. Cuando se refiere a si tiene un efecto catabólico, se está preguntando si produce disminución de la síntesis proteica o degradación de proteínas, ¿está? Se refiere a eso con esa pregunta, ¿no? Ahora, si vos le querés aclarar, tiene un efecto anabólico en proteínas, pero un efecto catabólico en lípidos. Bueno, lo podés hacer. Pero cuando él te dice si es anabólico o catabólica, específicamente te está preguntando de proteínas, ¿tá? Pero sí, hay catabolismo en lípidos, obviamente, ¿tá? Lo mismo, no hay anabolismo, acá por ejemplo, hay anabolismo en hidratos de carbono, ¿tá? Pero no se está refiriendo a eso específicamente la pregunta, ¿tá? Perfecto, entonces. Ya sabemos por Biocchi entonces que una vía anabólica es cuando se sintetiza a partir de sustancias simples, se sintetizan sustancias más complejas. Ya sabemos por Biocchi que catabolismo es lo opuesto. Se degrada una sustancia compleja para obtener sustancias simples. Pero, recuerden, cuando el profe pregunta si la hormona es anabólica o catabólica, me está preguntando si produce el crecimiento del tejido o no, ¿tá? O sea, de proteínas, que es la masa magra que tiene el organismo. En el caso de la somatostatina, recuerden que, de nada. En el caso de la somatostatina, recuerden que es un péptido y que veíamos que se sintetizaba en un montón de lugares, ¿no es cierto? En las glándulas pilóricas, recuerden del estómago, en las células de O delta, en el duodeno yeyuno, primera porción generalmente, en todo el duodeno yeyuno, en las células de O delta, en los islotes de Langerhans, en las células de O delta también, y en el hipotálamo también hemos visto en la parte de hormona de crecimiento, ¿tá? En cuanto a los estímulos para su liberación, fíjense que la propia insulina y el propio glucagón producen la síntesis, estimulan la síntesis y liberación de somatostatina. Por ejemplo, en cuanto a digestivo, la presencia de alimentos en el tubo digestivo, de proteínas principalmente, la distensión del tubo digestivo en estómago y duodeno, hormonas gastrointestinales, porque por eso lo hemos visto en digestivo, como gastrina, colecistoquinina y secretina, el parasimpático, que en digestivo sabemos que estimula al páncreas, y si quieren, yo les había dicho que podían agregar lo del pH en la luz del estómago, por ejemplo. Recuerden que si el pH es muy bajo, o sea, si el pH es menor a 1,5 en el estómago, se estimula la liberación de somatostatina. Si el pH es mayor a 5, se inhibe la secreción de somatostatina. Lo hemos visto en digestivo, lo pueden agregar acá si quieren.
En cuanto al mecanismo de acción, recuerden que la somatostatina actúa sobre receptores asociados a proteína GI. Y recuerden que la conocíamos como hormona antiliberación porque inhibía todas las secreciones que ustedes conozcan. Por ejemplo, el estómago inhibía la secreción de ácido clorhídrico por la célula parietal. En el páncreas exócrino inhibía la secreción del acino propiamente dicho y la del conducto excretor. En el páncreas endocrino inhibe la secreción de insulina, la de glucagón y la del polipéptido pancreático. En el hígado y las vías biliares inhibe la secreción del hepatocito, inhibe la secreción de los conductillos biliares que estaban en la tríada portal, inhibe la contracción, o sea, el vaciamiento de la vesícula biliar. Y en hipófisis, en el eje hipotálamo-hipofisario, inhibe la secreción de las células somatotrofas de la adenohipófisis. O sea, en hipófisis la conocíamos como GHIH, o sea, hormona inhibidora de hormona de crecimiento. ¿Tá? No me está pidiendo acá en el bolillero, pero bastante fácil lo de polipéptido pancreático, por las dudas. ¿Está? Recuerden que el polipéptido pancreático también es un péptido que es sintetizado por las células PP de los islotes de Langerhans. Fíjense que se libera similar al glucagón, es decir, se estimula con la hipoglucemia y se inhibe su liberación con la hiperglucemia. Recuerden que la función que tenía el polipéptido pancreático es regular la secreción de bilis y de jugo pancreático, entre comillas. También es como que disminuye las secreciones para que durante el ayuno no haya tantas secreciones de jugo digestivo. Fíjense que inhibe la contracción de la vesícula biliar, inhibe la secreción de enzimas pancreáticas y de bicarbonato, inhibe la secreción de ácido clorhídrico e inhibe la motilidad del tubo digestivo, para que en ayunas no tengamos tantos secreción de jugos, porque no hay tanto alimento para digerir. ¿Tá? Así que eso sería en cuanto al polipéptido pancreático. Y después, por último, en este tema 42, me pide hablar acerca de diabetes y los trastornos metabólicos que produce. Entonces recuerden que la diabetes es una enfermedad crónica que se produce, me afecta tanto el metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, que principalmente se caracteriza por hiperglucemia. ¿Tá? ¿Cuáles serían las causas de que el paciente tenga diabetes? Acuérdense que es o falta o directamente ausencia de la secreción de insulina, o puede ser insulinoresistencia, que es pérdida de sensibilidad del receptor de insulina, o ambas cosas al mismo tiempo. ¿Ah? Acuérdense que los principales tipos de diabetes son la diabetes tipo 1, que es de causa autoinmune, se forman anticuerpos que me destruyen a las células beta o a la insulina directamente, o tenemos la diabetes mellitus tipo 2, que acuérdense que es de causa multifactorial. Influyen factores genéticos junto con metabólicos, como por ejemplo la obesidad, el sedentarismo. Si el paciente tiene, por ejemplo, una hipertrigliceridemia o una hipercolesterolemia, también puede influir. Recuerden que de los dos tipos de diabetes, la más frecuente es la diabetes tipo 2. Acuérdense que en la diabetes tipo 1, la mayoría de los pacientes suelen tener delgadez, y en la diabetes tipo 2, la mayoría con sobrepeso. Es parecido a lo que hablábamos el otro día cuando hablábamos de hipo e hipertiroidismo. La mayoría de los pacientes con hipo suelen tener sobrepeso. La mayoría de los pacientes con hipertiroidismo suelen tener descenso de peso. Pero no siempre, por eso dice, la mayoría. ¿No? Los pacientes que tienen diabetes tipo 1 generalmente se saben que son diabéticos porque entran en coma. O sea, de repente empieza la enfermedad, cosa que no pasa en el paciente que tiene diabetes tipo 2, que de a poco van apareciendo los síntomas. ¿Tá? En cuanto a la cetoacidosis diabética, es más común en la diabetes tipo 1. ¿Tá? En la 2 es raro. En la diabetes tipo 1, recuerden que el paciente
tiene destruidos sus islotes, así que no secreta insulina. En cambio, en la diabetes mellitus tipo 2 hay algo de secreción o normal o un poco baja. Recuerden que el péptido C, que se libera junto con la insulina, me sirve para diagnóstico. ¿Ah? Me doy cuenta que el paciente tiene diabetes tipo 1 porque no secreta el péptido C. Eso significa que no hay secreción de insulina. En cambio, sí detectamos péptido C en orina en el paciente diabético tipo 2. Y bueno, y en cuanto al tratamiento, en el diabético tipo 1 lo más importante es la insulina, si no se muere, y control con dieta y ejercicio. En el diabético tipo 2 es al revés. Lo más importante es la dieta. Si es necesario, si la dieta no funciona, el paciente va a tomar pastillas. ¿Tá? Por ejemplo, acá está lo de las sulfonilureas que yo les decía. La glibenclamida, por ejemplo, y la tolbutamida, recuerden que su mecanismo de acción era inhibir a los canales de potasio en las células beta. Por eso se libera insulina. Ahora, la metformina, recuerden que lo que hacía era captar, absorber, impedir la absorción de glucosa, por ejemplo, en el intestino. Impedir la absorción de glucosa en los intestinos. Por eso era hipoglucemiante. Pero recuerden, la metformina no actúa en páncreas, no actúa en la insulina. En cuanto al diagnóstico, recuerden, tienen que hacer el dosaje de glucemia en ayunas en 2 ocasiones diferentes. Si en las 2 me da mayor a 125, el paciente es diabético. En el caso de que la glucemia en ayunas me dé alterada, o sea, entre 111 a 125 miligramos por decilitro, solo ahí van a hacer la PTOG, o sea, la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Recuerden que ahí le damos glucosa al paciente, esperamos 2 horas y le hacemos el dosaje de glucosa en sangre. Si me da mayor a 200, ahí el paciente realmente es diabético. Bueno, recuerden que el péptido C me puede servir para lo que les dije, diferenciar diabetes mellitus tipo 1 de tipo 2 y obviamente los anticuerpos también. ¿Tá? Solamente tiene anticuerpos en sangre el paciente que tiene diabetes mellitus tipo 1. ¿Tá? Vamos a usar también la hemoglobina glicosilada, pero no para diagnóstico, sino para ver cómo va evolucionando el paciente. A medida que aumenta la hemoglobina glicosilada, significa que el paciente o no está cumpliendo el tratamiento, o si lo está cumpliendo, significa que el páncreas ya no funciona más y hay que pasar a insulina. En cuanto a los trastornos metabólicos, como dice acá en el bolillero, la clínica. ¿Tá? Recuerden, van a estar disminuidas todas las funciones que tiene la insulina. Recuerden que la insulina era una hormona hipoglucemiante. Al no haber insulina, por eso hay hiperglucemia. Recuerden que si se supera el umbral para la glucosa, que era 180 miligramos por decilitro, va a empezar a aparecer glucosa en orina, es decir, va a haber glucosuria. Esta glucosa va a arrastrar agua, así que el paciente puede tener poliuria que lo puede llevar a deshidratación. Si está deshidratado, va a tener presión baja. La deshidratación, recuerden que me va a llevar a estimulación de los centros de la sed y del hambre, por eso el paciente va a tener polidipsia y polifagia. En cuanto al metabolismo de lípidos, dijimos que la insulina era una hormona antilipolítica y lipogénica. Obviamente, al no haber insulina, va a haber lipólisis, lo cual el glicerol que se obtiene de ahí me sirve para aumentarme más la glucemia por la gluconeo. Y los ácidos grasos generan más insulina resistencia y me pueden llevar a la cetogénesis, que, como les dije, es más frecuente en el paciente diabético tipo 1 en realidad. En el metabolismo de proteínas, recuerden que la insulina era una hormona anabólica, o sea, estimulaba el crecimiento de tejidos. En este caso, al no haber insulina, se va a estimular más el catabolismo proteico, o sea, la degradación de las proteínas. Y recuerden, como ya les dije hace un rato, el paciente puede tener hipercalemia. ¿Tá? Y en cuanto al tratamiento, recuerden, medidas higiénico-dietéticas, la insulina y los hipoglucemiantes orales. Y como vimos hace un rato en el cuadrito, hay que ver en qué paciente le doy este tratamiento. O sea,
¿Qué es más importante en el diabético tipo 1? Como les dije, la insulina. Si no, el paciente se muere. ¿Qué es más importante en el diabético tipo 2? Los cambios en el estilo de vida, ¿no? O sea, medidas higiénico-dietéticas. Perfecto, entonces.